Buenos días. En esta ocasión se pide que realicemos una tarea que la llamamos Transistores parte 1, estudio o repaso de transistores. La idea es resolver la tira de ejercicios, la primera hoja en esta oportunidad, mediante la aplicación Verificar 3 del docente. Si se fijan, cada ejercicio tiene datos, los cuales deberán ser tomados de esta otra lista, donde de acuerdo a la posición del alumno en la lista de la materia, le corresponde datos distintos. En esta ocasión nosotros vamos a pensar que somos el alumno 25. Recordemos, alumno 25. Muy bien. Antes de poder resolver esta tarea y todo lo que ella implica, debemos haber leído la teoría y los videos que fueron entregados junto con la misma, donde destaquemos que lo más importante es la lámina de transistor y este otro apunte, que es como un repaso de los conceptos básicos. En la lámina de transistores nos cuenta que lo que vamos a ver nosotros es el transistor bipolar de juntura, ya que hay otros, y se forma por una unión de un cristal en el que una zona tipo P o N está entre medio de otras dos N o P. Recordemos que un semiconductor, para su construcción se parte de un material llamado silicio, el cual ha sido purificado y luego se le agregan impurezas, otras sustancias, de tal manera de transformarlo en tipo P o tipo N. Esto de tipo P o tipo N depende justamente de esas sustancias que se le agregan. Y a la vez, desde el punto de vista atómico, implica que en el caso del tipo P la conducción es por huecos, falta de electrones, y en el tipo N es por electrones. Aunque desde un punto de vista más profundo, no es que se mueven los electrones ni los huecos, sino que hay una transferencia de energía en la materia. Tenemos acá una representación de cómo estarían conformado el transistor del tipo NPN y el tipo PNP. Toda la magia se produce donde se juntan el tipo N con el tipo P. O sea, el material tipo N con el tipo P y el material P con el tipo N, lo que constituyen las junturas. Cuando vimos diodos, un diodo estaba formado por una sola juntura. En un transistor hay dos junturas. Es por eso que, para tener una primera aproximación de lo que es un transistor, uno se puede imaginar que un transistor, por ejemplo, tipo NPN, está conformado por la unión de dos diodos de esta forma. Y en el caso del PNP, por los dos diodos de esta otra forma. Eso no quiere decir que si yo tomo dos diodos y los conecto de esta manera o de esta otra forma, voy a obtener un transistor. Porque lo que sucede es que en realidad el material tipo N de este lado y el tipo N de este otro son distintos. Lo mismo en el caso del PNP. De todas maneras, nosotros vamos a estudiar el transistor desde el punto de vista circuital y lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que saber en primera instancia es reconocer cuándo es NPN y cuándo PNP. Eso es fácil. Si obviamente conozco sus terminales, base, colector, emisor. Bueno, cuando el emisor es una flechita saliente es NPN, cuando el emisor es una flechita entrante es PNP. Polarizar un transistor, ¿qué significa? Es aplicar tensiones juntamente a estos dos diodos, que a partir de ahora lo vamos a llamar junturas. Tenemos dos junturas, juntura base colector y juntura base emisor. Polarizar un transistor es polarizar esa juntura, y eso se hace con fuentes y resistencias. Y dependiendo de la configuración, o sea, cómo se conectan esas fuentes y esas resistencias, podemos encontrar cuatro tipos de configuraciones, aunque no son las únicas: polarización fija, por divisor de tensión, por realimentación de colector, por realimentación de emisor. Esto no es importante en este momento,
pero cuando trabajemos con ella es probable que las mencionemos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de polarizar un transistor? ¿Para qué polarizo las junturas? Para que el transistor se encuentre en alguna de estas tres zonas de trabajo. Y acá es clave este concepto. El transistor bipolar de juntura tiene tres zonas de trabajo que tenemos que saber reconocer y tenemos que ser capaces de llevarlo a alguna de esas tres zonas. Saber transistores es básicamente reconocer en qué zona está, en cuál de estas tres, o lograr que se coloque en alguna de estas tres zonas. Las zonas tienen nombre. Zona de corte se llama zona de corte porque entre colector y emisor, recordemos que es importantísimo reconocer los terminales de un transistor, entre colector y emisor en la zona de corte, el transistor trabaja como una llave abierta, es decir, no pasa nada, no pasa corriente entre colector y emisor. En la zona activa, el transistor trabaja como amplificador. Y esto es importante entender. ¿Por qué? Porque lo que hace el transistor en la zona activa es, de acuerdo a la corriente de base que le inyecto, la amplifica y obtengo en el colector una corriente más grande. En la zona activa veremos que entra en juego un parámetro que lo mencionaremos inmediatamente, que es el parámetro HFE, también conocido como beta o ganancias de corriente. La zona de saturación. En la zona de saturación el transistor se comporta entre colector y emisor como una llave cerrada, es decir, pasa toda la corriente, no lo controla el transistor. Entonces, en la zona de corte entre colector y emisor no pasa corriente, en la zona de saturación entre colector y emisor pasa indiscriminadamente la corriente, no la controla el transistor, tal es así que si supera el máximo se dañaría. Las zonas mencionadas, saturación activa y corte, presentan ciertas características que nos permiten reconocerlas. Sabemos que en saturación el transistor se comporta como una llave cerrada entre colector y emisor, o sea, pasa toda la corriente. Si yo mido la tensión de la juntura base emisor en directa, se encuentra. Y la juntura base colector se encuentra también en directa o cercana. No vale IC beta por IB. Vamos a ver que esta formulita solamente vale en la zona activa. Y si yo mido en saturación la tensión colector-emisor, volvemos a recalcar la importancia de reconocer los terminales, tiene que darme menor que 0,7. Es decir, si yo coloco un transistor en el circuito y mido la tensión colector-emisor y me da menor que 0,7, típicamente 0,1, bueno, ese transistor seguramente está saturado. La corriente de colector ya no depende del circuito exterior y ya el transistor no la controla. En la zona activa, el transistor dijimos que trabaja como amplificador. Si mido la juntura base-emisor, o sea, mido con el tester entre base y emisor, mido aproximadamente 0,7 volts. Aproximadamente, eso puede ser 0,8, 0,9. Y la juntura base-colector está en inversa, o sea que si la mido me da algunos volts, varios volts. Es el único lugar, es la única zona donde vale esta fórmula, IC igual a beta por IB. Beta, también conocida como ganancia de corriente del transistor, es más probable que lo encontremos como HFE. Es la ganancia de corriente del transistor en continua. Entonces, en la zona activa vale la fórmula IC igual a HFE por IB. Es la única zona. Y es importantísimo lo que dice esta fórmula. Me dice que si yo aumento la corriente de base, el transistor, mientras que está en la zona activa, la va a multiplicar por el HFE y ese va a ser el valor de la corriente de colector. Ahí se nota el concepto de amplificador. Una pequeña corriente de base es multiplicada por la ganancia de corriente, HFE, beta o B, son las formas de encontrarlo, y eso me va a dar el valor de la corriente de colector. Si yo mido con un tester la tensión colector-emisor, me va a dar menor que la fuente que le estoy aplicando al transistor y mayor que 0,7. O sea que yo puedo medir la tensión colector-emisor en un circuito y me estaría dando la pauta si está mayor que 0,7 y menor que la fuente que se encuentra en la zona activa. En la zona de corte el transistor se comporta como una llave abierta. O sea, no pasa corriente entre colector y emisor. Puedo medir las junturas
La tensión base emisor se encuentra por debajo de 0,7, generalmente 0, y la juntura base colector en inversa. La corriente de base es nula o casi nula y la corriente de colector es nula o casi nula. Obviamente no vale la fórmula que solo vale en la zona activa y C igual a HF por IV. Y si llego a medir en corte la tensión colector-emisor, probablemente me dé el valor de la fuente. Esta otra forma de saber cuándo un transistor se satura va a ser útil para el último problema de la tira. Y explica un concepto más profundo de por qué un transistor se satura. Un transistor se satura cuando aplicamos una corriente de base tal que cuando el transistor intente multiplicarla por su HFE, nos dé como resultado una corriente de colector superior a la que puede circular como máximo. Es decir, en el colector del transistor yo voy a colocar resistencia. Eso va a hacer que me va a limitar la máxima corriente que puede circular. Entonces, si yo inyecto corriente de base y esta fórmula puede aplicarse, mientras que se puede aplicar, o sea, donde realmente yo logro que esa corriente de base se multiplique por el HFE para obtener IC y se cumpla, entonces estoy en la zona activa. Si no se cumple es porque el transistor se saturó. Entonces es importante volver a leer esta frase para entenderla, que cuando un transistor se satura por falta de corriente. O sea, es como que el transistor siempre trata de aplicar la fórmula IC igual a HF por IV. Cuando no puede, se satura. Bueno, hay un método general para resolver un circuito con transistores que nosotros no veremos en esta ocasión, pero es importante entenderlo. Si bien nosotros no lo vamos a hacer con lápiz y papel a esta solución del circuito, tengamos en cuenta que el programa con el cual lo vamos a resolver, el verificar 3, justamente aplica estas ecuaciones. Entonces, si yo tuviera que resolver un circuito con transistores, siempre voy a aplicar este método. Se circula por la malla de entrada, aplicando Kirchhoff, se despeja la corriente de base, suponiendo que la tensión base emisor vale 0,7 volt, se supone que está en la zona activa, se calcula la corriente de colector, luego circulamos por la malla de salida, o sea la malla del colector, y determinamos la tensión colector-emisor. Si ese cálculo me da mayor que 0,7 y menor que la fuente, entonces el transistor estaba en la zona activa y todo lo que hice es válido. Si no, deja de serlo. ¿Por qué? Y porque apliqué esta fórmula que no era válida. En ese caso, cuando no se cumple que la tensión colector-emisor es mayor que 0,7 y menor que la fuente, recordemos que esto está en la tablita, de ahí la importancia de esta tablita y recordarla y tratar de entenderla. Cuando eso no se cumple, cuando no se cumple que IC igual a HF por IV, entonces es posible que el transistor esté saturado. Cuando un transistor está saturado, la tensión colector-emisor es baja. La tensión colector-emisor es baja y vale, por ejemplo, 0,1. Entonces, en esta solución teórica, 1, circulando por la malla del colector, supone que la tensión colector-emisor vale 0,1 y despeja la verdadera corriente de colector, que obviamente ya no va a estar dada por esta fórmula, sino por este otro nuevo cálculo. Todo transistor tiene una hoja de datos o datasheet dada por el fabricante. Acá tenemos 4 transistores, BC528, TIP41, TIP31, 2N3055. Estos 4 son típicos transistores utilizados en la materia. Si vemos la hoja de datos, por ejemplo, del BC548, en este caso el fabricante es Motorola, pero puede ser otro, la hoja de datos nos da mucha información que debemos saber interpretar. Bueno, lo primero que podemos ver es cómo están distribuidas los pines del transistor, es decir, están numerados en este caso, y de esa forma yo puedo distinguir en el dispositivo real cuál es la base, cuál el colector y el emisor.
Tengamos en cuenta que puede haber otros dispositivos que tienen esta misma carcasa y no son transistores, puede ser a lo mejor un sensor. Por eso es importante siempre leer con cuidado la información sobre la carcasa del componente para saber de qué se trata. En este caso, acá debería decir BC548, BC, cualquiera de esos. En particular, este encapsulado es el TO92. Analicemos rápidamente lo más básico de una hoja de datos. En toda hoja de datos, como ya mencionamos, va a estar la distribución de pines, fundamental para poder trabajar con el componentes, saber cuál es el colector, la base y el emisor, pero también van a estar las condiciones máximas a las cuales yo puedo someter el componente. Veamos lo más importante. Acá hay un dato llamado VCO. Este dato VCO, que significa tensión máxima colector emisora base abierta, son ensayos del fabricante que me dice cuál es la máxima tensión que puede soportar el componente. Entonces podemos ver que si se trata de un BC548 soporta 30 volt como máximo, 45 si es un 547 y si es un 546 65. Por supuesto nunca tengo que trabajarlo tan al límite. Otro dato importante es la corriente máxima de colector. En este caso me dice que como máximo el BC548 tiene 100 mA, más no puedo hacer circular porque evidentemente se va a dañar. Otros datos importantes puede ser la potencia. De todas maneras, la potencia la vamos a calcular en el circuito. Otro dato que puede ser interesante es las temperaturas de trabajo. Acá notamos que dice que puede soportar entre menos 55 y como máximo 150. Uno pensaría que si el transistor está en frío podría hacer circular en principio cualquier corriente, porque al generar calor este se disiparía. Pero existe una temperatura mínima porque los componentes internos, los componentes que conforman el transistor, son de distinto tipo, por lo tanto tienen distinto grado de dilatación y compresión. Por lo tanto, por ejemplo, si la temperatura es muy baja, a lo mejor el transistor se podría dañar solo porque hay un componente que se contrae o dilata de distinta forma que otro, y el transistor se rompería solo. Por ejemplo, esto habría que tenerlo en cuenta cuando lo transporto en la bodega de un avión, por ejemplo. ¿Qué otras informaciones nos da la hoja de datos dentro de las que a nosotros nos importa? Todo es útil. Inclusive a veces en estas hojas de datos hay circuitos típicos de los transistores, aplicaciones. El HF es el parámetro más importante del transistor, pero también el más problemático. Como ven, acá el fabricante lo expresa de una manera particular. Hace un ensayo a bajas corrientes, a corrientes medias y a corrientes altas para este transistor. Y fíjense que habla de un HF mínimo, de un HF típico y un HF máximo. Y son bastante dispersos. En particular, si nosotros necesitamos el HFE o tener una idea del HFE, porque desgraciadamente el HFE varía mucho con la temperatura, con la tensión de lote de fabricación en lote de fabricación. Es un parámetro muy importante, pero también muy variable. Por eso luego veremos que hay ciertos circuitos que nos permiten desprendernos un poco de la influencia de la variación del HFE. Cuando se nos presenta de esta manera la hoja de datos y necesitamos saber el HFE, bueno, vamos a tratar, en lo que respecta a los cálculos, a tomar el típico y a corrientes medias en principio. Entonces, por ejemplo, el BC548B, si nos ha tocado, dice que tiene un HF típico de 290. Entonces, para los cálculos teóricos, tomamos como HF fijo en 290. Eso no significa que si luego lo armamos al circuito y obtengamos de alguna manera el HFE, inclusive los testers tienen la posibilidad de medir, algunos testers tienen la posibilidad de medir el HFE de los transistores. Eso nos da una idea, no va a ser justamente ese porque
el ensayo que hace el tester lo hace bajo determinadas condiciones que a lo mejor son distintas a las condiciones del transistor en mi circuito. Pero bueno, en lo que respecta a la teoría, tomamos el HFE típico. Por ejemplo, el BC548B tiene un HFE de 290. Ese deberíamos utilizar en nuestros cálculos teóricos. Hay más información, hay curvas que pueden ser útiles para otras ocasiones. Están las dimensiones. Veamos otro transistor, el TIT41. El TIT41 ya es un transistor de media potencia. El BC548 era de baja potencia. Ya podemos ver como información que nos da el fabricante que dice que permite hasta 6 amperes. Esta información, lo mismo que esta otra de 65 watts, hay que manejarla con cuidado, porque bajo ciertas condiciones se puede lograr eso. Estos transistores ya son de media potencia, por lo tanto, están preparados por lo general cuando uno quiere sacarle el máximo provecho, están preparados para trabajar con disipadores, el cual habrá que calcular. Veamos entonces algunos datos de este transistor. Por ejemplo, notemos este detalle. El fabricante dice que puede trabajar hasta 65 watts. Sí, puede disipar hasta 65 watts, pero siempre que yo mantenga la carcasa a 25 grados, lo que es muy difícil. Con respecto a la corriente, también hay que tener cuidado, porque seguramente 6 amperes no lo va a poder, no va a permitir que circule esa corriente sin colocarlo en disipador. Veremos luego en alguna otra tarea cálculo de disipadores y veremos cuál es la corriente máxima que permite los distintos dispositivos, por ejemplo este transistor, circular sin disipador. En este caso, cuando hay que calcular disipadores, entran en juego las características térmicas. Estas características térmicas, cuando veamos disipadores, las vamos a tener en cuenta. Podemos encontrar información de la tensión máxima. Acá está el VCO, tensión máxima colector emisora base abierta, que nos da una idea de cuáles son las tensiones máximas de trabajo del TIT41. También es importante en la hoja de datos descubrir cuál es la corriente máxima de base. No puedo yo inyectarle a un transistor una corriente máxima, una corriente que supere la máxima que él puede, que él permite. Veamos el parámetro HFE si lo descubrimos. HFE, acá está. HFE. En este caso me da el mínimo, me da el máximo, pero no me da el típico. ¿Cómo hago entonces en un problema teórico? En un problema teórico, bueno, podré tomar el promedio entre el máximo y el mínimo y jugar con ese valor, trabajar con ese valor. Por ejemplo, un valor típico para el TIT41 podría ser 50, pero luego veremos que ese número puede variar. Pero para empezar podemos decir que vale 50. Bueno, tomamos un típico que no está, pero lo calculamos, lo estimamos mediante el promedio. Otro transistor que también es de potencia es el TIP31. Y un transistor de más potencia es el 2N3055. Podremos quizás haber visto estos transistores en algún amplificador de audio, en las fuentes de laboratorio. Son transistores de potencia. Realmente soportan buena corriente, buena potencia. Típicamente me dice 15 amperes. Habría que ver bajo qué condiciones.